Hay una extraña incomodidad que aparece cuando apagamos el ruido. Cuando se cierra la puerta, cuando no hay nadie a quien contestarle un mensaje, ni una voz que nos distraiga. Es ahí, en ese silencio casi brutal, donde empieza la verdadera conversación. No con el mundo, no con otro, sino con uno mismo. Y sin embargo, a eso le tememos. Nos educaron para huir del vacío, para llenar cada instante con estímulos, compañía o validación. Pero, ¿y si ese vacío no fuera el enemigo? ¿Y si, en realidad, contuviera la semilla de nuestra propia libertad? Vivimos en una época que celebra la conexión constante, pero descuida el alma individual. Se nos repite que nadie está completo sin otro, que la realización está en compartir, en estar acompañado. Y así, muchas veces, entramos en relaciones no por amor, sino por miedo. Por terror a enfrentarnos a nuestra propia mirada. Carl Jung lo comprendió con una lucidez implacable. Hasta que uno no aprende a estar solo con dignidad, todo vínculo será un escape, no un encuentro. No se trata de odiar al otro. Se trata de dejar de traicionarse para no estar solo. La soledad, cuando se elige, no es aislamiento. Es santuario. Es un espacio donde lo esencial vuelve a hablar. Donde ya no estamos interpretando un papel, sino reconociendo al ser detrás de todas las máscaras. En esa intimidad radical con uno mismo, algo profundo empieza a despertarse. Una claridad que no puede surgir cuando el alma está atrapada en el ruido de las expectativas externas. En la soledad, el alma deja de actuar para el mundo y empieza a escucharse. Este video no es una apología del aislamiento, sino una invitación al reencuentro. Porque a veces, solo cuando el mundo se apaga, el alma se enciende. Y es en ese momento, a solas, donde comenzamos a recordar quiénes somos realmente y quiénes jamás fuimos. Vivir solo no significa estar vacío. Puede significar, más bien, estar finalmente lleno de uno mismo. Desde pequeños nos enseñan que la soledad es sinónimo de fracaso. Que quien está solo es porque algo anda mal. Es una narrativa sutil, pero constante. La vemos en las películas, donde el final feliz siempre implica una pareja. La escuchamos en los consejos bien intencionados de quienes nos preguntan, ¿y tú para cuándo? Como si la vida fuera incompleta si no se comparte. Se nos programa para pensar que estar solo es estar roto, como si la plenitud solo pudiera lograrse en compañía de otro. Pero, ¿quién decidió eso? ¿Por qué no se nos enseñó también que estar solo puede ser un acto de plenitud y no de carencia? Esta programación cultural está tan arraigada que muchas veces ni la cuestionamos. Nos empuja a relaciones por compromiso, por presión social o por miedo a envejecer solos. Se ha glorificado tanto el amor romántico que se ha desvalorizado el amor propio. Hemos olvidado que estar con alguien no debería ser una necesidad, sino una elección consciente desde la libertad. Carl Jung decía que una relación saludable solo puede surgir cuando dos personas se encuentran como individuos completos. Pero cuando uno o ambos llegan desde la carencia, lo único que hacen es proyectar sus heridas, esperando que el otro las cure. El miedo a la soledad nos hace conformarnos con vínculos superficiales, con rutinas vacías, con personas que no resuenan con nuestra alma. Preferimos una compañía cualquiera antes que enfrentarnos al silencio interior. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en extraños para nosotros mismos. Perdemos el contacto con nuestra esencia porque estamos demasiado ocupados intentando encajar, agradar o no quedarnos atrás. Pero todo eso es programación. Es un guión cultural que se repite de generación en generación, sin que nos detengamos a preguntar, ¿esto realmente viene de mí? ¿O es solo un reflejo de lo que se espera de mí? Desprogramarse no es sencillo. Implica incomodidad, implica ser cuestionado, malinterpretado o incluso juzgado. Pero también implica libertad. Porque en ese acto de desobediencia cultural, el de elegir estar solo no por resignación, sino por amor propio, uno comienza a ser realmente soberano de su vida. El alma, al fin, deja de vivir en función de lo que otros esperan y empieza a respirar en su propio ritmo. Y es allí, en esa honestidad silenciosa, donde comienza una vida más auténtica. El silencio es un territorio incómodo para el ego. Allí no hay aplausos, no hay validación, no hay espejos que devuelvan una imagen. El ego, acostumbrado al ruido del reconocimiento y la constante actividad, se desespera cuando la mente no tiene nada que hacer, nada que conquistar. En el silencio, ya no puede sostener sus máscaras, ni distraerse con logros o con la mirada del otro. Por eso huye, hacia las redes sociales, hacia la conversación innecesaria,
hacia la compulsión del hacer. Pero es precisamente en ese vacío donde el alma empieza a hablar. El alma, a diferencia del ego, no necesita ser escuchada por el mundo. Solo quiere ser escuchada por ti. Y para eso, necesita silencio. No un silencio superficial, sino ese que incomoda, que revela, que confronta. Porque es ahí donde uno empieza a ver lo que ha estado evitando, el dolor negado, los deseos auténticos, la intuición enterrada bajo capas de miedo. El alma no grita, susurra. Y por eso solo quien se atreve a bajar el volumen del mundo puede realmente escucharla. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de mirar hacia adentro para descubrir quiénes somos realmente. Pero eso solo es posible cuando nos vaciamos del ruido del ego. El silencio es una puerta hacia la conciencia, y cada vez que elegimos habitarlo, dejamos de vivir en piloto automático. Es en esa pausa donde lo esencial empieza a revelarse, la claridad, la calma, el propósito. Lo que parecía soledad se transforma en presencia. Lo que parecía vacío se convierte en un espacio sagrado. Pero ese encuentro no sucede de inmediato. El ego intentará sabotear el proceso, haciéndonos sentir que algo falta, que necesitamos hacer algo. Resistirá. Porque en el fondo, sabe que cuando el alma despierta, el ego pierde el control. Y sin control, no hay drama, no hay lucha, no hay autoengaño. Solo queda la verdad. Y aunque duela al principio, esa verdad nos libera. Porque no hay mayor libertad que vivir desde el alma, aunque eso signifique, a veces, caminar en silencio. Hay un momento, casi imperceptible, en que algo dentro de nosotros se quiebra. Puede parecer una crisis, una pérdida, una sensación profunda de vacío. Pero en realidad, es el llamado. No el llamado del mundo, ni del ego, ni de la historia que hemos repetido toda la vida, sino el llamado del ser. Es el punto exacto donde la máscara comienza a agrietarse, y por primera vez, vislumbramos que hay algo más allá de lo que hemos creído ser. Ese momento, aunque confuso y doloroso, marca el inicio del proceso de individuación, el viaje hacia lo que realmente somos, más allá de condicionamientos, expectativas y roles. Carl Jung decía que la individuación no es convertirse en alguien nuevo, sino en alguien completo. Implica reconocer tanto la luz como la sombra, tanto el deseo como el miedo, tanto el amor como la herida. No es un proceso lineal ni cómodo. Al contrario, exige valor. El valor de vernos sin disfraces, de desmontar las estructuras que antes sostenían nuestra identidad. Comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué esperan de mí? Y empezamos a cuestionar, ¿quién soy cuando no intento complacer a nadie? Este camino no se recorre con mapas, porque nadie más ha caminado exactamente por tu interior. Es un proceso radicalmente individual. Lo que para uno representa avance, para otro puede ser retroceso. Y es ahí donde empieza el verdadero reto, aprender a confiar en la brújula interna. La sociedad muchas veces confundirá este despertar con egoísmo o locura, porque desafía las normas de pertenencia. Pero el alma no está aquí para encajar. Está aquí para expresarse plenamente, y eso solo ocurre cuando nos atrevemos a seguir nuestro propio ritmo. Individuarse no es aislarse, sino integrarse. Es reconciliar todas nuestras partes internas, el niño herido, la figura sabia, el rebelde, el cuidador, y permitirles convivir en armonía. Cuando iniciamos este proceso, empezamos a vivir desde adentro hacia afuera. Y aunque el mundo exterior no cambie de inmediato, la forma en que lo habitamos sí. Empezamos a vivir con más verdad, más calma, más presencia. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitamos huir de nosotros mismos. En ese momento, comprendemos que el viaje más importante no es hacia algo, sino hacia uno mismo. La persona, como la llamaba Carl Jung, es la máscara que construimos para movernos en sociedad. Es el rol que interpretamos, el hijo ejemplar, la mujer fuerte, el profesional exitoso. Nos identificamos tanto con esa fachada que llegamos a creer que eso somos. Pero un día, cuando el peso del disfraz se vuelve insoportable, algo en nosotros colapsa. No porque hayamos fracasado, sino porque nos hemos traicionado demasiado tiempo. La caída de la persona no es una derrota, es una revelación. Es cuando dejamos de sostener la ilusión de ser lo que otros esperan, y comenzamos a sospechar que hay una vida más auténtica detrás del papel. Y ese momento, aunque muchas veces llega con dolor, es profundamente sagrado. Porque cuando la persona cae, surge el vacío. Un espacio incierto donde ya no sabemos quién somos. Pero ese vacío es fértil, es la grieta por donde comienza a emerger el yo real.
No el yo moldeado por expectativas, sino el que estaba ahí antes de que fuéramos domesticados. El yo que no tiene que demostrar nada, que no necesita aplausos, que simplemente es. Este yo no grita ni se impone. Aparece en el silencio, en los gestos sencillos, en los actos que nacen del alma y no del deber. La aparición del yo real no es espectacular. No trae fuegos artificiales ni promesas de éxito inmediato. Al contrario, muchas veces es un proceso íntimo y silencioso, como un brote que atraviesa la tierra. Al principio, dudamos. ¿Será correcto ser así? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si pierdo lo que creía que me daba valor? Pero poco a poco, descubrimos que vivir desde el yo real trae una paz que nada externo puede ofrecer. Una libertad radical que nace de no tener que fingir más. Y esa verdad interior empieza a reorganizar nuestra vida entera. Porque cuando el yo real toma el timón, ya no tomamos decisiones desde el miedo o la necesidad de validación. Empezamos a elegir desde la coherencia, desde el amor propio, desde el sentido. La caída de la persona no es el final, sino el comienzo de una existencia más plena. Una existencia donde cada paso que damos es un acto de fidelidad hacia nosotros mismos. Y en esa fidelidad, encontramos lo que tanto habíamos buscado afuera: pertenencia, paz, autenticidad. No porque el mundo lo apruebe, sino porque al fin estamos en casa, en nosotros. Llega un momento en el viaje interior en que no queda otra opción más que mirar hacia donde siempre hemos evitado. Ese rincón oscuro que habita en todos nosotros, la sombra. No es un monstruo ajeno ni una energía externa que debemos exorcizar. Es nuestra propia verdad reprimida, nuestras emociones negadas, deseos ocultos, heridas no sanadas y aspectos de nosotros mismos que la máscara social ha declarado inaceptables. Pero lo que reprimimos no desaparece, se oculta y actúa desde las sombras, saboteando nuestra vida desde adentro. Enfrentar la sombra no es un acto de valentía heroica como nos lo han contado en los mitos. Es, más bien, un acto de humildad radical. Es reconocer que no somos tan buenos como quisiéramos creer, ni tan malos como tememos ser. Es permitirnos sentir la rabia que escondemos, admitir la envidia que nos avergüenza, observar la manipulación sutil que usamos para controlar a otros. No para castigarnos, sino para integrarnos. Porque mientras más negamos nuestra sombra, más poder tiene sobre nosotros. Solo al verla con claridad, podemos dejar de ser sus esclavos. Y aquí ocurre una paradoja que solo quien ha atravesado el fuego puede comprender: cuando abrazamos la sombra, no nos destruimos, nos volvemos completos. Porque la sombra no es solamente oscuridad. En ella también se esconden dones que fueron rechazados en la infancia, pasiones que no nos atrevimos a vivir, verdades que reprimimos para encajar. En el mismo lugar donde habita nuestra vergüenza, duerme también nuestra fuerza. Aquello que no reconocemos en nosotros nos mira desde lo profundo, esperando ser aceptado para poder transformarse en sabiduría. Enfrentar la sombra no es una fase pasajera del desarrollo personal. Es una práctica de toda la vida. Una forma de vivir despiertos, de no mentirnos, de asumir responsabilidad sobre nuestra existencia. Juno dijo con claridad: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Solo quien ha descendido a su propia noche interior puede caminar el mundo con los ojos abiertos. Porque ha dejado de temer lo que hay dentro, y desde ahí, puede comenzar a amar lo que hay fuera. La soledad tiene dos rostros, y distinguirlos es esencial para comprender el alma humana. Uno de ellos es la soledad impuesta, esa que irrumpe sin permiso, como un vacío que otros dejan, como un abandono, un rechazo, una ausencia no deseada. Es una herida abierta que sangra lentamente, y que muchos temen tanto que hacen cualquier cosa por evitarla. Se sumergen en relaciones vacías, en conversaciones sin alma, en ruidos que anestesian. Esta forma de soledad duele porque no nace de la libertad, sino del desamparo. Y cuando no se entiende, se convierte en sufrimiento crónico, en desesperación silenciosa. Pero existe otra soledad, una que no se impone desde fuera, sino que se elige desde dentro. Es la soledad del que se retira voluntariamente del ruido para escucharse. Del que comprende que no se puede pensar con claridad cuando se vive en función de la mirada ajena. Es la soledad elegida por el alma que anhela regresar a casa, a sí misma. En esta forma de soledad no hay abandono, hay comunión. No hay vacío, hay presencia. Es una soledad fértil, creativa, reveladora. Es donde el alma se encuentra consigo misma y descubre que no estaba sola, sino desconectada. La diferencia entre una y otra no radica solo en la circunstancia,
sino en la actitud con la que se vive. La soledad impuesta se resiste, la soledad elegida se abraza. La primera nos rompe si no la comprendemos, la segunda nos repara si la habitamos con conciencia. Ambas pueden doler, pero una conduce al resentimiento y la otra a la verdad. Es en esa elección íntima, silenciosa, donde empieza a transformarse la experiencia. Lo que era castigo se convierte en refugio, lo que era exilio se convierte en santuario. En el fondo, toda transformación interior requiere algún grado de soledad elegida. Porque no se puede despertar cuando se está rodeado del sueño colectivo. No se puede oír la voz del alma si se está atrapado en el murmullo del mundo. La soledad consciente no es aislamiento, es expansión. Es el espacio donde el ser puede desplegarse sin máscaras, sin expectativas, sin ruido. Es en ese silencio elegido donde se forja la claridad, y donde la luz interior empieza, al fin, a hacerse visible. Pocos comprenden que el cuerpo, al igual que el alma, también necesita silencio. Vivimos en una cultura que asocia la sanación física únicamente con medicamentos, rutinas de ejercicio o intervenciones externas, ignorando una dimensión fundamental. El cuerpo guarda emociones no resueltas, tensiones antiguas, heridas que no se ven pero se sienten. Y cuando por fin nos detenemos, cuando dejamos de correr y de llenar cada momento con estímulos, el cuerpo empieza a hablar. En la soledad, sin el bullicio de la vida cotidiana, esa voz que habíamos acallado con distracciones se vuelve audible. Y en esa escucha sincera, comienza la verdadera curación. En el silencio elegido, los músculos se aflojan, la respiración se profundiza, el ritmo cardíaco se armoniza. Es como si el cuerpo, al no tener que defenderse del mundo, comenzara a recordar su lenguaje original, el de la calma, el del descanso, el del equilibrio. Muchos no lo notan, pero en esos momentos de retiro voluntario, se regulan las emociones, baja la inflamación, se restaura la energía vital. Es como si la sabiduría del cuerpo aprovechara la pausa para realinearse con lo esencial. La soledad, en este sentido, no es una condena, sino un acto de amor fisiológico. Pero hay que tener valor para permitir que el cuerpo hable, porque a veces lo que surge en la soledad no es placentero, recuerdos reprimidos, dolores ignorados, señales que durante años decidimos no atender. Sin embargo, atravesar ese umbral es liberador. Porque el cuerpo no busca castigarnos, sino guiarnos. Cada síntoma, cada malestar, es una llamada a reconectarnos con nosotros mismos. La soledad nos da el espacio para esa reconexión, para que el cuerpo no tenga que seguir gritando lo que el alma no se atreve a decir. Así como el alma encuentra sentido en el silencio, el cuerpo encuentra equilibrio en la pausa. En un mundo que premia la productividad y desprecia el descanso, elegir la soledad se convierte en un acto radical de cuidado. No es una huida, es una vuelta al origen. Es permitirle al cuerpo descansar, llorar, soltar, regenerarse. Es recordar que no somos máquinas, sino organismos vivos que sienten, respiran y necesitan espacios de quietud para sanar. En esa soledad consciente, el cuerpo y el alma se encuentran, y juntos, emprenden el camino de regreso a casa. El despertar de la intuición es un proceso sutil, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador. En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a confiar en la lógica, en lo tangible, en lo que puede ser explicado y demostrado. Nos han enseñado que el pensamiento racional es el único camino hacia la verdad, y hemos relegado a la intuición como una simple corazonada, algo caprichoso y poco confiable. Sin embargo, cuando nos sumergimos en la soledad, cuando el ruido exterior cesa y el ego se aquieta, comenzamos a escuchar esa voz interior, esa sabia guía que no necesita justificación, que simplemente sabe. Y al principio, puede ser desconcertante, incluso incómodo, porque desafía nuestra educación y la forma en que hemos aprendido a ver el mundo. Esa voz que surge en la quietud no grita ni se impone. Es una sensación, una percepción profunda que emerge del centro mismo de nuestro ser. La intuición no se basa en hechos ni en pruebas, sino en una sabiduría ancestral, que va más allá de lo racional. Nos susurra en el silencio, nos guía sin pretensiones, mostrando caminos que no habíamos considerado, sugiriendo respuestas que no sabíamos que necesitábamos. En el instante en que aprendemos a escucharla, a confiar en ella, comenzamos a experimentar una forma diferente de estar en el mundo, más conectada, más alineada con lo que realmente somos. El despertar de la intuición es un acto de rendición, de abandonar el control constante que ejercemos sobre nuestra vida. Es un regreso al conocimiento primitivo, al saber que reside en lo más profundo de nosotros. No es algo que podamos forzar,
Simplemente emerge cuando dejamos de aferrarnos a lo conocido y nos permitimos el espacio para sentir más que pensar. La intuición se cultiva en la presencia, en la quietud del ser. Es en esos momentos en que todo se detiene, cuando la mente cesa de su constante actividad, que el alma puede hablar y la intuición puede brillar con claridad. A medida que confiamos en nuestra intuición, nos damos cuenta de que no estamos solos en este camino. Hay una inteligencia que nos acompaña, un conocimiento que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Este despertar no es algo que se logre a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la humildad de escuchar, de estar en paz con el silencio y de dejar que la sabiduría interna guíe cada paso. En un mundo saturado de opiniones externas y ruidos, volver a este conocimiento interno es un acto radical de autoconfianza. La intuición nos recuerda que no necesitamos buscar fuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Al final de este viaje, donde la soledad se convierte en un espacio de autoconocimiento y reflexión, lo que realmente descubrimos es que no estamos buscando algo que nos complete. Ya estamos completos. La soledad elegida, cuando se abraza con conciencia, se transforma en una poderosa herramienta de autotransformación. Nos lleva más allá de la superficialidad, a un nivel donde el alma encuentra su voz, su claridad, su propósito. Es en este profundo encuentro con uno mismo donde podemos, por fin, despojarnos de las máscaras que nos imponemos por miedo al rechazo o por el deseo de encajar. La libertad no radica en la validación externa, sino en la valentía de ser quien realmente somos, sin adornos ni pretensiones. A menudo, la tentación de huir hacia la compañía, hacia el ruido, hacia lo conocido, es fuerte. Pero al elegir la soledad, al abrazarla como un espacio sagrado, comenzamos a disolver las sombras que se habían acumulado en nuestro interior. Cada momento de quietud es un paso hacia la integridad, un momento de restauración. Las cicatrices del pasado dejan de ser heridas que sangran y se convierten en símbolos de fortaleza. Y cuando finalmente permitimos que el silencio lo inunde todo, es entonces cuando comenzamos a escuchar lo que verdaderamente importa, nuestra esencia, nuestra verdad más profunda. Es importante recordar que este proceso no es una simple escapatoria, ni una búsqueda de aislamiento por el temor a la interacción. No es un rechazo al mundo exterior, sino una invitación a regresar a casa, a nuestro ser interno. La verdadera transformación no ocurre cuando estamos rodeados de distracciones, de validaciones ajenas. Ocurre cuando dejamos de correr y nos paramos en la quietud, con los ojos cerrados y el corazón abierto. La soledad, cuando se elige y se vive con conciencia, nos permite reconectar con nuestra alma, con la parte de nosotros que siempre supo el camino, que siempre tuvo la respuesta. Al final de este camino, la soledad ya no será vista como un vacío que debemos llenar, sino como un refugio donde habita nuestra verdadera fuerza. Ya no temeremos el silencio, ni la calma que ofrece. En su lugar, aprenderemos a ver la vida no como una serie de desafíos a los que enfrentar, sino como una danza de autodescubrimiento. Cuando entendemos que la paz no está fuera, sino dentro de nosotros, la vida se convierte en una expresión plena de lo que realmente somos. No necesitamos ser alguien más para sentirnos completos, somos suficientes tal como somos. Y en ese profundo abrazo con nosotros mismos, encontramos la libertad más grande, la libertad de ser. Si este video resonó contigo, si de alguna manera tocó una fibra profunda en tu ser, te invito a dejar tu like para saber que no estamos solos en este camino. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada reflexión enriquece la conversación y nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Aquí exploramos juntos temas que nos desafían, que nos invitan a crecer, a cuestionar y a transformarnos. No te pierdas más contenido que puede marcar la diferencia en tu vida. Recuerda que, a través de la reflexión y el entendimiento, podemos caminar hacia una vida más plena y auténtica. Gracias por estar aquí, por invertir este tiempo en ti mismo y en tu crecimiento. Te envío un abrazo virtual lleno de paz y fuerza. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!